Si uno mira la organización del sistema digestivo, del sistema nervioso, o cómo está definido todo el patrón corporal en el humano, y van a mirar a las moscas, ven que están todas esas mismas cosas están presentes. Eso marca que cada uno de estos procesos está definido a nivel celular o molecular por una familia de genes que codifican para proteínas, que son las mismas, que están presentes tanto en la mosca como en el humano. Y esto sugiere entonces que uno puede perfectamente hacer experimentos con estos animales para entender qué pasa en estos otros animales, nosotros. Y hoy día hay laboratorios en el mundo que trabajan en enfermedades neurodegenerativas, que usan modelos de mosca para trabajar en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades metabólicas, en diabetes, en problemas inmunitarios, en cáncer y, por supuesto, en ritmos circadianos, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Les cuento algunas cosas para que vean la diferencia entre uno y otro. En Drosophila hay más o menos unos 15.000 genes y tienen unas 100.000 neuronas con las que hacen todo lo que son capaces de hacer. Los humanos tienen unos 30.000 genes y unas 100 millones de neuronas, ¿sí? Muchas más, 3 órdenes de magnitud más. Sin embargo, más allá de las obvias diferencias entre una mosca y un humano, las moscas y los humanos son capaces de ver, oler, gustar, comer, dormir, correr, aprender, acordarse, tomar decisiones. Pongo los huevos acá o allá, estudio o me voy a ver la tele o a jugar a la Play. Esas mismas cosas pueden hacer unos y otros. Y además, las moscas tienen una habilidad que nosotros claramente no tenemos, que es volar. Así que fíjense todas las cosas complejas que pueden hacer las moscas, que pueden, de hecho, ayudarnos a entender las cosas complejas que hacemos nosotros. Y en general, la mayoría de los laboratorios que trabajan tratando de entender el comportamiento usando Drosophila, eligen algunos de estos que les muestro aquí. Por ejemplo, hay varios laboratorios trabajando en las bases moleculares y celulares de cómo se aprende y cómo se recuerda, cuáles son las causas y cómo se controla desde el punto de vista del sistema nervioso la agresión, cómo hay cierto tipo de comportamientos hacia la luz o comportamientos de escape, el cortejo sexual, la toma de decisiones y los ritmos circadianos, que de allí es de donde vengo yo. Esto es una mosca. ¿La ven? Enorme. Entra dentro de un tubito que tiene 6 centímetros de largo y medio de ancho. Y a través de estos monitores de actividad, nosotros podemos hacer el seguimiento de qué hace la mosca a lo largo del día, durante un montón de días seguidos. Cada uno de estos tubitos los ponemos en una posición de estos monitores de actividad que están flanqueados por emisores y detectores de luz infrarroja. Y cada vez que la mosca se dirige a comer o se aleja de la comida y se mueve, la computadora detecta ese movimiento y construye algo que llamamos actogramas, que tiene una pinta como les voy a mostrar acá, ¿ven? Cada vez que hay momentos en el día, por ejemplo la noche, que la mosca está quieta, no hay ninguna interrupción. Y en los momentos en el día que la mosca está más activa, hay mucha interrupción, o sea, barritas negras, y uno puede construir a lo largo de 2 semanas de experimentos en qué momento de esas 2 semanas las moscas estuvieron activas y cuándo no. Y con esa información, que cuando uno la mira así de corrido no puede decir mucho, uno puede organizarla en estos diagramas que se llaman actogramas de actividad. Y fíjense que para esta mosca, la mosca, independientemente de que esté en condiciones de luz y oscuridad o que esté en condiciones de oscuridad constante, sabe perfectamente cuándo levantarse y cuándo irse a dormir. ¿Por qué creen que sabe eso? Porque tiene su reloj. Sí, gracias por contestarme. Eso quiere decir que algunos todavía están despiertos. Buenísimo. No es una buena hora esta para estar escuchando charlas científicas. Y fíjense que es cierto lo que digo, ahora les voy a contar. Este es el patrón de actividad de una mosca
normal, silvestre. Sin embargo, uno puede encontrarse con moscas que una vez que están en condiciones de libre curso, es decir, no hay claves ambientales que le digan qué momento del día es, las pobres se van levantando cada día más temprano, ¿sí? ¿Ven? Entonces, esas moscas tienen un reloj que funciona más rápido o más lento. Más rápido, exacto. Y hay otras que tienen un reloj que anda más lento. Y hay otras que pobres no tienen ningún reloj. Así que si no tienen forma de enterarse qué pasa afuera, directamente están activas todo el día. A esas las llamamos mutantes, ¿sí? Bueno, y respecto de cómo se ensambla ese reloj, les voy a contar un poquito de lo que sabemos. La idea es que a mí me interesa a veces un poco pensar en esto, ¿no? Cuando en los fines de los 60 este caballero que está acá, Seymour Benzer, se estaba cuestionando una cosa muy básica. ¿Los genes pueden modular el comportamiento? Si yo les pregunto eso a ustedes ahora, ¿qué dicen? Eso es re honesto, claro, ni idea, obvio. Pero él, en vez de quedarse con él ni idea, hizo una cosa más. Planteó un experimento, ¿sí? ¿Y qué experimento planteó? Trató de ver si decidió usar Drosophila para contestar a esta pregunta. Eso fue el nacimiento de todo un campo del estudio del comportamiento que utiliza este animal. Y no solo eso, sino que decidió mirar un comportamiento rítmico. Con eso empezó toda la cronobiología que conocemos hoy, de la cual yo soy uno más en el camino, tratando de entender cómo funciona este reloj. ¿Y qué se encontró? Partió de una población de moscas que eran todas iguales y le generó al azar cambios en su genoma, sin saber qué estaba cambiando, ¿sí? Y después se puso a mirar qué le pasaba al comportamiento de esos animales, de los hijos de esas moscas, y miren con qué se encontró. Mientras la población original a lo largo de 4 días tenía este patrón claramente rítmico, había un grupo de moscas que tenían este otro patrón, claramente no rítmico, ¿sí? ¿Se ve? Y después se encontró otro grupo de moscas que en vez de tardar 4 días en dar 4 picos, en 3 días ya habían dado 4 picos. Esos eran ejemplos de un reloj que funciona como acelerado, sí. Bien. Y lo mismo pasaba al revés. Así que este hombre, que cuando hizo este experimento tenía un poquito de años más que ustedes, pero no mucho más, junto con su jefe, dieron como el puntapié, abrieron todo un campo de la neurobiología del comportamiento basado justamente en Drosophila. Y eso fue el principio del fin, porque claramente a partir de allí ellos identificaron el primer gen que tiene que ver con el control de este comportamiento, que es justamente un elemento de ese reloj biológico que todos tenemos adentro. Ellos en ese momento no lo sabían, ¿no? Pero se pusieron a estudiarlo, ellos y otros que lo siguieron. Y de hecho, nos ponemos de acuerdo. Estas 2 personas que están acá, que son señores mayores a esta altura, más de 70 años, hicieron toda su carrera tratando de entender este problema del que estamos hablando esta tarde, ¿sí? Y es más, salieron premiados en su esfuerzo porque hace un par de años atrás les dieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por todos sus descubrimientos, justamente por este descubrimiento inicial del primer gen del reloj que se llama period. ¿Y qué es period? ¿Qué es un gen? Bueno, no sé si vamos a ponernos a hablar de qué es un gen, pero una de las cosas increíbles que descubrieron con estos primeros genes del reloj es que, a diferencia de otros genes y otras proteínas, a lo largo del día están presentes en distintos niveles, ¿sí? Esto es una manera de mirar estas proteínas. Y como ven, hay momentos del día que hay un montón de esa proteína y otros momentos del día que no hay nada de esa proteína. Y en esto radica justamente la habilidad de este reloj biológico interno que tenemos. En este caso estoy hablando de las moscas, pero ¿saben qué? Ahora van a ver, es igual que el nuestro. Y gracias a estos primeros descubrimientos empezaron a pensar, a darle un formato primero teórico y después
concreto y demostrable con experimentos respecto de cómo estaba hecho ese reloj biológico endógeno. Y se encontraron con situaciones en las que en momentos del día, por ejemplo, este gen, los transcriptos que derivan del gen period están en muy bajos niveles y hay otros momentos que aumentan. Y conforme esto aumenta, y más tarde, empieza el aumento de la proteína, que es la que lleva, de hecho, la que se mueve de compartimientos celulares. Y todo lo que digo, alguna vez escucharon, ¿no? Una célula, un gen, una proteína, ¿sí? Genial, bárbaro. La cuestión es que en esto, fíjense que en un momento del día, este globito azul está en el núcleo y en otro momento del día desaparece y en otro momento del día vuelve a entrar y todo el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, esa es una proteína en particular, pero resulta que con el paso del tiempo aprendimos que la cosa era un poco más complicada que un solo gen y una de las claves más importantes para tratar de entender cómo funciona este proceso fue descubrir que ese gen que habían encontrado era capaz de regularse a sí mismo. Entonces, hay momentos del día que no está, hay momentos del día que se produce, hay momentos del día que apaga su propia producción y al hacerlo desaparece. Y todo vuelve a comenzar, ¿sí? Y, por supuesto, que con el trabajo de un montón de grupos de investigación, y entre ellos el que yo estaba, le dimos forma a ese reloj biológico endógeno que tiene mucho más que un gen, es casi una docena de genes que están regulados y se controlan a lo largo del día de una manera más o menos complicada, en la que hoy no nos vamos a meter. Pero hay algo que me parece fundamental que se acuerden. Volvemos a un actograma. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné. Fíjense esto. Este es una... ¿Ya no ven el punto rojo? Bueno, este de la izquierda este le mostré uno idéntico hace un rato. Entonces, es la parte inicial del actograma son datos tomados de animales que están en condiciones de luz-oscuridad y después en condiciones de oscuridad constante, que es cuando podemos ver el funcionamiento de su reloj endógeno. Fíjense este otro panel del medio. ¿No se parece mucho al de acá? Es igual, ¿no? Y este último es un poco distinto. Tienen razón que es distinto, porque en realidad este está tomado solo en la condición de acá abajo, o solo en la condición de acá abajo. Cuando uno lo mira así, ¿no se empiezan a aparecer? Correcto. ¿Y saben qué? Este actograma es de una mosca. Este es de un ratón. Y este es de un humano que tiene una mutación. Todos ellos tienen una mutación en el mismo gen. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Eso quiere decir que todos los descubrimientos que se hicieron tratando de entender el reloj de la mosca aplican perfectamente al de Mafalda o al de cualquiera de nosotros. No, así. Y de hecho, si vamos a mirar con un poco más de detalle la maquinaria que está dentro de o que forma ese reloj, fíjense que se parecen un montón. Están los mismos elementos, solo que en mamíferos hay varios genes. En mamíferos hay varias proteínas que cumplen la misma función. Hay redundancia. De hecho, por eso es más difícil estudiar los mamíferos, porque para poder entender qué es lo que causa una proteína en particular, hay que sacarse de encima 2 o 3 en lugar de una sola. Así que lleva más tiempo hacer el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones también por las cuales cuando decidieron que el problema del reloj biológico era sumamente fundamental y que valía la pena otorgar un premio Nobel, decidieron dárselo a los primeros descubridores de los primeros genes y por eso lo obtuvo gente trabajando en Drosophila. Bueno, y con respecto a las mutaciones, hoy día yo les hablé de una particular, pero hay un montón de problemas en los perfiles de sueño, ¿sí? De cuándo uno se va a dormir, no de que uno no pueda dormir, que están asociados a defectos específicos en genes de este reloj biológico interno. Es más, ¿se acuerdan que les mencioné recién un mutante que era este de aquí? Bueno, fíjense que un cambio de una base por otra, eso es responsable de todo ese cambio. Y esas personas, pobrecitas, tienen un desfasaje en su reloj biológico interno de 4 horas.
son personas que a las 7 de la tarde se caen redondas de sueño. Así que eso de socializar, ir a tomar un café con los amigos, no lo pueden hacer. Y a las 3 de la mañana están levantados. Así que mejor que se vayan a laburar, porque otra cosa tampoco pueden hacer en ese momento del día. O sea que no es trivial tener defectos en tu reloj. Volvamos a la mosca. Cuando hablamos de relojes, ¿dónde están esos relojes? ¿Tienen idea? En el cerebro. Sí, en el cerebro hay relojes. ¿En algún otro lugar más? En el resto no sé qué dijiste. Alguien me habló por allí, pero no importa. Si van a hablar así como por abajo, mejor hablo yo que tengo micrófono y grito fuerte. Bueno, en moscas, en las moscas, este es el cerebro de la mosca. Esto que tiene forma de riñoncito es el cerebro, esta es la cabeza de la mosca. Estas terribles estructuras acá son los ojos compuestos o retina de la mosca. Y en la mosca hay relojes, como vieron acá, en todas partes. Hay relojes en el ojo, relojes en las antenas, relojes en la probóscide y, por supuesto, hay un montón de relojes en el cerebro. Y acá hay una prueba de que eso es así. Y no solo que hay relojes en todas partes, sino que esos relojes son capaces de funcionar solos. En este experimento, lo que hicieron fue agarrar una mosca que uno le podía seguir el funcionamiento de su reloj endógeno porque expresaba una proteína que liberaba fotones, no importa, luz, ¿sí? Y fíjense que agarraron los pedacitos de mosca y los pusieron en cultivo por separado, y acá está la cabeza, y acá hay el tórax, y acá está el abdomen, y hay pedazos de alas, patas, las antenas, la probóscide, y ven que todos funcionan, pueden seguir oscilando por sí mismos, ¿sí? Lo increíble es que después de unos días ya no se ve más oscilación. Y lo más loco de todo es que cuando quisieron testear si se estaban muriendo las moscas que estaban allí o si, por el contrario, ese reloj seguía funcionando, les volvieron a dar pulsos de luz. Y fíjense que todas las porciones que estuvieron analizando fueron capaces de responder a la luz también. Y esto es algo increíble, esto es algo exclusivo en las moscas, eso en nosotros no ocurre, porque como ustedes saben, para nosotros la luz, ¿por dónde entra? Sí, por los ojos. Pero de hecho, bueno, no me voy a meter en eso porque sería demasiado complicado. Ahora, yo les dije que en las moscas hay relojes en todas partes, pero ¿saben qué? En nosotros también. Fíjense, uno puede encontrar relojes no solo en el cerebro, sino también en nuestra piel, en nuestros músculos, en el corazón, en los pulmones. Donde busquen hay relojes. Y esto es súper importante por algo que vamos a estar charlando en algún momento. Y este diagrama que está acá solo muestra que, ven, a ver, estos son muestras colectadas en distintos momentos del día a lo largo de 2 días seguidos. Y fíjense, y son gen 1, 2, 3, 4, 5, 30.000, 32.000, ¿sí? Todos los genes que hay allí. Y si se fijan, la mayoría de estos genes están ordenados de modo tal que uno puede seguir que algunos tienen altos niveles durante el día y bajos niveles durante la noche, mientras que otros tienen bajos niveles durante la noche y altos niveles durante el día. O sea que casi todos los genes, casi todo el genoma, en algún tejido va a estar ciclando, ¿sí? Y eso también habla de cuán importante es la función de este reloj biológico, que es el que controla que la mayor parte de nuestro transcriptoma esté oscilando. ¿Y eso para qué sirve? Ya les voy a contar. Pero para empezar, les voy a contar primero qué hacemos en el laboratorio, ¿sí? Estos somos nosotros, ¿sí? Y en el laboratorio lo que nos interesa entender es, bueno, ¿ya conocemos todo lo que hay que saber de lo que es un reloj biológico? Y estos relojes biológicos que están en el cerebro, ¿se hablan entre sí? ¿Cómo hacen para que el animal sepa cuándo irse a dormir, cuándo levantarse, cuándo hacer distintas actividades? Siento que son tantos relojes diferentes. ¿Se hablan entre sí?
para lograr eso que estamos hablando y de qué manera lo hacen, a través de qué moléculas están hablando. ¿Y esto cambia a lo largo de la vida? Estas son el tipo de preguntas que nos interesa contestar en el laboratorio y en las cuales estamos trabajando más o menos media docena de personas en este momento. Y de hecho, esto es una de las cosas que, gracias a tratar de estudiar estos relojes en el cerebro de Drosophila, es que nos encontramos con un hallazgo muy sorprendente. Estas son todas las neuronas reloj que hay en el cerebro de Drosophila. ¿Las ven? Estos que son estos cuerpos celulares, somas o bolitas redondas, son las células que proyectan hacia distintos lugares del cerebro. ¿Logran verla? Bárbaro. Hay 150 de estas. Pero dentro de esas 150, y acá se las pinto de colores para que sea más fácil seguirlas, ¿sí? De esas 150 que tienen distintos colores, hay un grupito, estas que están aquí, que no importa, tienen un nombre particular, que son súper importantes porque cuando uno las elimina, los animales dejan de ser rítmicos. Ya no muestran más patrones de oscilación rítmica. Y lo que encontramos mirando las proyecciones de esas neuronas es que en un momento del día tenían esta pinta y en otro momento del día tenían esta otra. Eso es un cambio enorme, muy inesperado claramente, y eso hizo que nos pusiéramos a estudiar este fenómeno porque nosotros, como todo el mundo, pensábamos, bueno, una vez que el cerebro se desarrolla, las neuronas están allí hasta que uno deja de estar. Sin embargo, el reloj biológico está controlando un proceso que implica cambios diarios en cómo se conectan estas neuronas. Y lo que encontramos es que esas neuronas, por ejemplo, hacen más contactos con otras neuronas en un momento del día, justamente en la mañana, y hacen menos contactos con otras neuronas en otros momentos de la tarde y de la noche, ¿sí? O sea que hay un montón de cambios ocurriendo en el cerebro de estas moscas a lo largo del día. Y es una cosa todavía más increíble que descubrimos a través de estudiar este fenómeno, es que en realidad, dependiendo en qué momento del día, las mismas neuronas pueden estar conectadas con distintas regiones del cerebro. Esto, de hecho, echa por tierra la idea de que el cerebro está más o menos establemente conectado para siempre, una vez que uno ya lo tiene desarrollado, ¿sí? Y me gusta, esto es justamente lo que quiero que se acuerden. Cuando escuchen una y otra vez, no, porque nuestro cerebro, bla, 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 nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptación y una flexibilidad increíble. Está todo el tiempo cambiando, todo el tiempo. No todo cambia. Hay partes del cerebro que están cambiando. Por ejemplo, las que están involucradas en aprender, ¿sí? Cuando uno aprende algo de verdad y no que lo lee en 3 minutos antes de la prueba, esas memorias están alojadas en un lugar del cerebro. Y si uno las va a buscar, tiempo más tarde las va a encontrar. Están allí, ¿sí? Lo mismo pasa con algunos de estos cambios que estamos provocando acá. Que estos en particular están controlados por el reloj. Bueno, ¿y qué pasa con los humanos? Los humanos tenemos relojes, yo les mostré, tenemos relojes en todo el cerebro, pero el reloj central en los humanos está dentro del cerebro y es una estructura que tiene un nombre poco feliz. Son los núcleos supraquiasmáticos. Están ubicados encima del quiasma óptico, no importa. Imagínense si pudieran intersectar entre aquí una recta y una acá, más o menos por allí los tienen. Son pequeños, tienen apenas 10.000 neuronas, de los 100 millones de neuronas que le dije que había en el cerebro de mamíferos. Y estos relojes humanos principalmente se ponen en hora gracias a la exposición a la luz, ¿sí? Pero también hay otras pautas claves del ambiente que los ponen en hora. Y una de ellas tiene que ver con la alimentación y otra tiene que ver con la actividad social. Ahora empiecen a pensar cuántas de las cosas que ustedes hacen pueden estar impactando en su reloj endógeno, ¿sí? Bueno, ahí hay uno hablando por allá. Estos relojes que tenemos desparramados por todo el cuerpo, de hecho, se comunican unos a otros. Y en parte, eso es lo que hace que cuando uno, por ejemplo,
algo que no quería dejar de decir. Cada uno de los aspectos de nuestra fisiología está controlado por este reloj. Y la prueba de eso es que uno detecta cambios en, por ejemplo, la cantidad de células que andan dando vuelta por la sangre a lo largo del día. Nuestra presión arterial cambia a lo largo del día. Nuestra respuesta inmune, nuestra capacidad de lidiar con los patógenos que nos invaden cambia a lo largo del día. Nuestro metabolismo cambia a lo largo del día. No es lo mismo comer la misma cantidad de comida, la misma hamburguesa gigante durante el día que comerlo al final del día durante la noche. Claramente, para el cuerpo es muy diferente esto. Entonces, todo eso, esas diferencias o esos efectos derivan de la existencia de este reloj. Y fíjense, como producto de la existencia de ese reloj, a lo largo del día nos pasan cosas distintas. Por ejemplo, a la mañana temprano, de hecho, hay un pico de cortisol, que es el que nos despierta, en teoría al menos, y ese es un buen momento para levantarse de la cama. Por supuesto que no es lo que le pasa a ustedes, porque a los adolescentes el reloj tiene otra fase, y ahora vamos a hablar de eso. Pero este momento del día, cuando uno recién se levanta, no es un buen momento para hacer ejercicio, contrario a lo que dicen algunos gurús por internet, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema cardiovascular en ese momento, y por supuesto, cuando uno lo exige demasiado, pueden aparecer problemas. Después, va avanzando la mañana y es el momento en el cual tenemos nuestro mayor estado de alerta, podemos aprender mejor. Todo el tiempo que dedicamos a tratar de resolver cuestiones, por ejemplo, ejercicios de matemática, va a estar mejor aplicado. Y esto coincide además con momentos de adquisición de la memoria más fácilmente, etcétera, etcétera. Después pasan otras cosas. Uno come. Uy, no me llevo bien con esto. Uno come y al aumentar la actividad gástrica, claramente hay algo que todos ustedes deben notar. Si se comen algo enorme, después de eso, mientras están haciendo la digestión, es muy difícil concentrarse y aprender, ¿no? Así que eso es una de las cosas que uno puede tener en cuenta si tiene que ir al colegio de tarde, por ejemplo. Que no es el caso de ustedes porque están acá. O sí es el caso de ustedes porque están acá. No. Más o menos. Bueno, y a medida que avanza el día, por la tarde, tardecita, hay funciones que, por ejemplo, todo nuestro sistema cardiovascular anda mejor y ese es un buen momento para hacer ejercicio. Hay otro momento del día donde nuestro metabolismo está más activo y entonces uno se puede dar el lujo, no ustedes, pero sí los adultos, de tomar algo más de alcohol y lo va a poder metabolizar más eficientemente. Bueno, ya sé, pero déjenme soñar con que no lo vieron todavía, ¿ok? Bueno, y pasan otras cosas también, porque conforme se va la luz, hay un pico de una hormona, que es la que se llama melatonina, que es la que nos prepara para irnos a dormir. Pero esta hormona es muy especial, porque cuando es muy sensible a la luz. Entonces, mientras su cuerpo, a eso de las 7, 8, 9 de la noche, empieza a producir melatonina para prepararlos para ir a la cama, si ustedes se dan panzada tras panzada de pantalla, de todos los formatos, colores, terminando con el celular metido abajo de la almohada para que no se note, están interfiriendo con la función de su cuerpo que los quiere mandar a la cama. Y eso no está bueno. Ahora van a ver por qué. Yo les vengo hablando del reloj y de cómo funciona y algunas cosas que, de hecho, vamos a empezar a charlar de algunas cosas que estaría bueno no hacer o que estaría bueno hacer para que funcione mejor. Pero una de las pruebas más evidentes de que tenemos un reloj endógeno es si tuvieron la suerte de tomarse un avión e ir a parar, a cruzar un montón de usos horarios, seguro que les pasó esto de tener sueño cuando no deben o tener hambre cuando está todo cerrado, porque justamente lo que nos pasa es que nuestro cuerpo al principio, sobre todo nuestro cerebro, se queda a la hora del lugar donde venimos y hay que hacerlo adaptarse a la hora del lugar a donde llegamos, ¿sí? Y particularmente los científicos que vamos a congresos todo el tiempo, vos ves a las pobres personas que vienen y atravesaron 12 usos horarios que en el medio de una conferencia se quedan dormidos. Es un papelón. Pero no sé por qué es un papelón. Sí es algo totalmente
endógeno, no podemos ir en contra de nuestro reloj. Por eso, si uno tiene sueño, ¿qué tiene que hacer? Dormir, obvio. ¿Se les ocurren maneras de interferir con el reloj? Tomando café, eso es interesante. Sí, la cafeína te provoca más excitación y al activarte, entonces claramente, sobre todo si tomás café, ¿cuándo? A la noche, porque a la mañana va con el ritmo que uno debería tener. Sí, te escucho. Consumir azúcar, eso también. Consumir azúcar, sobre todo en el momento del día que vos querés ir bajando los decibeles, ¿no? Como para irte a dormir. Eso también te puede interferir, sí. ¿Algo más? Dormir con la luz prendida, perfecto. Dormir con la luz prendida, mal, mal, mal. No debe uno hacer eso. Porque claro, interfiere. ¿Y qué forma se les ocurre parecidísima dormir con la luz prendida? La tele prendida, la pantalla, la Play, el celular. En realidad, hay pocos ejemplos de sincronización por, digamos, otro tipo de ondas, aunque hay algunos ejemplos de sincronización por ondas magnéticas, pero auditivas todavía no. Sí, de hecho, sabes que tenés razón, porque el sueño lo controlan dos fenómenos. Uno es el propio reloj, que nos dice cuándo es el mejor momento del día para irte a la cama. Pero además hay otro mecanismo interno que tiene un nombre diferente, es el mecanismo homeostático, que ¿sabés lo que mide? ¿Cuánto hace que estás despierto? Entonces, seguro, si llega un momento del día que por más que tengas el celular acá, si ya estás pasado de rosca porque hace 20 horas que estás despierto, seguro que te vas a dormir. Ahora, lo malo de hacer eso, en lugar de irte a dormir a la noche, como corresponde, es que todos esos relojes que tenés en el cuerpo van a estar desincronizados y eso tiene consecuencias. Bueno, mi ejemplo era que ustedes gentilmente no mencionaron, pero todos sabemos, ¿no? Fíjense, nada que ver, eso no les pasó nunca. ¿Nunca vieron? ¿No conocen a nadie que les pasa eso? No, sí, yo tengo 3 hijos, tampoco. Jamás, jamás. Yo tampoco. No estoy trabajando en la computadora a las 12 de la noche, nunca. Jamás me vieron. Ustedes jamás me vieron. Eso es cierto. Bueno, hay una cosa hay de tantas temas y tópicos que fuimos pasando hoy a lo largo de esta charla, hay una cosa que quiero que registren. Y es esta. Dormir garpa. Hay que dormir, ¿sí? Sí, hay que dormir. Y hay que dormir en serio, y hay que dormir una cantidad sustancial de tiempo, y por favor de corrido, e idealmente por las noches, ¿sí? Porque dormir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde no te da la misma calidad de sueño que dormir desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, ¿sí? ¿Sabes que vamos a llegar a eso? Sí, tenés razón, hay problemas. Hay problemas pero me estás haciendo adelantar en mi charla. Sí, es un problema. Hay algo que les quería comentar que tiene que ver con que al reloj, además de darle de cuidarlo, tratándonos de ir a dormir todos los días, más o menos a la misma hora, nos pasa algo obvio que es que, bueno, los fines de semana, ¿qué onda? Por empezar, pasan varias cosas. De lunes, todos los días que al día siguiente hay escuela, igual uno no se va a dormir suficiente cantidad de horas antes y apaga el celular y lo deja en otro cuarto, lejos de donde uno está, que es lo que deberíamos hacer todos. No hacemos eso. Entonces, durante la semana escolar ya perdemos sueño. Y encima, los fines de semana, obviamente salimos, porque si no, ¿dónde está la diversión? ¿Para qué uno va al colegio toda la semana si no es para salir el fin de semana? Pero acá, estos días, si bien la mayor parte de los adolescentes duerme más, tampoco alcanza a recuperar todo el sueño que perdió durante la semana. Y esto es un problema serio. Es un problema serio que en otros países que tienen un montón de grupos de investigación preocupados en estos temas, ya lo están registrando.
Y de hecho, este es un trabajo que tiene unos años, donde muestra cómo durante la semana este grupo de adolescentes, que son unos cuantos, fíjense, 1.600 adolescentes, los consultaron y terminaron dándose cuenta que a medida que avanzan en la primaria van perdiendo casi 1 hora y media de sueño, solo durante la semana escolar. Y algo parecido les ocurre durante el fin de semana. Entonces, esta gente que apenas tiene 12 años, que son de hecho mucho más chiquitos que ustedes, ya tienen un déficit de sueño. Y ese déficit de sueño a su vez se va a relacionar con mayor dificultad de aprendizaje y un montón de otras cuestiones que estaría bueno prestarles atención. Pensé que alguien me estaba hablando. Bueno, y fíjense esto. Encima pasa otra cosa. Y esto es algo, vamos a volver a hablar del tema de la escuela técnica, ¿no? Por empezar, hay algo que les pasa a los adolescentes que es que de repente, sin quererlo casi, se vuelven búhos. ¿Saben a quién le llamamos búhos? Los búhos, sí, dentro de la población normal hay lo que llamamos cronotipos. Hay adultos que tienden a preferir la mañana y hay adultos que tienden a preferir el final del día. Y ahí es cuando están más alertas y pueden estudiar. No conocen a nadie que le dicen, no, yo prefiero cuando todo el mundo se va a dormir, abro el libro, estudio. ¿Ves? Tenemos algunos búhos acá en el auditorio. Pero este tema de este cambio de fase, de cuando uno está alerta y puede aprender mejor, de hecho ocurre durante la adolescencia y después vuelve más o menos a la fase normal o a la fase más común, no normal, cuando uno es más adulto. Pero este tema, entonces, lo complejiza mucho más si la escuela empieza a las 8 de la mañana, ¿no? Porque uno tiende a necesitar estar despierto por la noche y a estar más activo, queriendo o no queriendo. Claramente las pantallas no ayudan para nada, pero además hay algo endógeno en ustedes que los fuerza a estar más despabilado de noche. Y eso entonces implica que van a ir en contra de todo esto que vengo hablando hace un rato, que es tratemos de cuidar a nuestro reloj. Fíjense, les voy a mostrar estas últimas diapos, se las pedí prestadas a un amigo que es un argentino que vive en Estados Unidos, en Seattle. Fíjense que en los últimos años, en Estados Unidos, están preocupadísimos porque hay una epidemia de falta de sueño en los adolescentes. Y salen un montón de reportes sistemáticos de un montón de instituciones que se preocupan por estos temas, ¿sí? Diciendo, tenemos que hacer algo, particularmente, ¿qué es algo que tenemos que hacer? Retrasar el horario de inicio de la escuela. ¿Ves? Y de hecho, es algo que están empezando a lograr y particularmente Horacio, junto con otro grupo de investigadores en Seattle, lograron que las escuelas públicas en esta ciudad empiecen 1 hora más tarde casi. Y con eso lograron que, sobre todo en las escuelas de zonas más complejas, lograron que los chicos falten menos al colegio y además les vaya un poco mejor en los exámenes que tienen que dar a la mañana, ¿sí? Así que ya saben por dónde hay que empezar a luchar. Nuevas generaciones, ocúpense de conseguir esto, ¿sí? Bueno, se acabó el rato. Les quiero agradecer sobre todo al grupo de gente que tuvo que ver con algunos de los resultados del laboratorio que les presenté y sobre todo a ustedes que vinieron en una tarde de lluvia al C3 a escucharme.